Hola, me llamo Adela Pascual Sánchez, soy violista profesional y actualmente estudiante del doctorado de Educación y Comunicación Social en la Universidad de Málaga. A continuación, procedo a presentar mi comunicación titulada Influencia del ámbito familiar sobre el alumnado conforme a la decisión de comenzar el aprendizaje de un instrumento musical. Como introducción al tema, se hace innegable subrayar a la familia como pilar fundamental dentro de la educación de los estudiantes. Especialmente, dicho núcleo familiar puede ser determinante en cuanto al estudio de la enseñanza artística se refiere, pues el alumnado accede al Conservatorio de Música en situación estándar con 8 años de edad y termina las enseñanzas profesionales con 18 años. Es decir, transcurre un periodo mínimo de 10 años para poder obtener una titulación profesional en la interpretación del instrumento. Enseñanzas que suponen en gran medida una presión emocional y social para el alumnado, pues requiere una constante puesta en público y un juicio continuo por parte del resto de estudiantes, profesorado y público en general, donde la familia juega un papel decisivo. El principal objetivo de esta investigación será demostrar o refutar la posible influencia familiar sobre los estudiantes de conservatorio, buscando aportar un resultado fidedigno para la comunidad educativa, dejando su extensión a una tesis doctoral actualmente en desarrollo. El método será a través de una metodología cualitativa basada en la investigación etnográfica aplicada a la educación, realizada en este caso mediante entrevistas orales y escritas a 10 familias de alumnado con edades de entre los 8 y los 16 años. El foco principal serán los instrumentos de cuerdas frotadas en los cursos iniciales y finales del Conservatorio Manuel Carra de Málaga. Como primera observación, se pudo destacar la disminución del número de alumnado que continúan los estudios en la edad de cursos más avanzados. Al preguntar sobre este descenso, la principal razón es debida a la familia, que se encuentra desbordada al tener que llevar a su hijo al instituto y posteriormente al conservatorio, a la vez que se enfrentan con el aumento de dificultad de las materias y sus contenidos en ambas instituciones. Continuando con la respuesta al mencionado cuestionario, a la primera pregunta, ¿de qué manera destaca el valor de la música dentro de su núcleo familiar? 5 familias contestaron la escucha activa de conciertos, 4 familias respondieron el asistir asiduamente a conciertos de orquesta y solistas de música clásica y solamente una familia respondió el tocar instrumentos junto a sus hijos. A la segunda pregunta de la entrevista, ¿cree necesario el inicio de actividades musicales dentro del núcleo familiar? La gran mayoría de familias, 9 de ellas, respondieron sí, ya que el iniciar este tipo de estudios fue sugerido y animado por los padres en un principio. Únicamente una familia respondió que no necesariamente, justificando que su hijo había querido empezar a estudiar música por iniciativa totalmente particular y propia. La tercera pregunta, ¿cree que el papel de los padres dentro de los estudios musicales de su hijo es de importancia e influye sobre ellos? Obtuvo un sí rotundo. El 100% de las familias admitieron que sin el apoyo familiar psicológico con respecto a las audiciones, exámenes del instituto, del conservatorio y físico, viajes, horas de ensayo, etc., es prácticamente imposible la realización de estos estudios. A la siguiente pregunta, ¿considera que los padres deben poseer un conocimiento básico o avanzado sobre cuestiones musicales para poder iniciar a su hijo en ellas? 9 familias contestaron que no, debido a que se puede valorar y apreciar la música y no saber leer una partitura. Solamente una familia donde los padres eran músicos profesionales consideró que sí, ya que habían visto reflejado en su hijo grandes avances e interés por este motivo. Es importante mencionar que los resultados a estas preguntas se han producido en un ámbito de conservatorio, pero por el contrario, la mayoría de familias externas a él no considera el estudio musical para su hijo debido a su falta de conocimiento sobre cuestiones musicales y funcionamiento de la institución. Sobre las preguntas quinta y sexta, ¿cómo cree usted que ha podido influir sobre su hijo a la hora de iniciar sus estudios musicales? ¿Y cómo afecta la música en su vida cotidiana? Se han respondido diversas actividades como la escucha de música clásica mientras trabajan para ayudar a la concentración, asistencia regular a conciertos de orquestas de la provincia como actividad familiar, cantar mientras hacen las tareas del hogar a modo de distracción, etc.
A la última pregunta del cuestionario, ¿alguna vez ha observado cualidades de su hijo hacia cualquier tipo de música? Todas las familias respondieron que sí, ya fuera mediante la marcación involuntaria del ritmo con los pies o por el gusto a cantar, silbar o escuchar. Como conclusión, tras obtener todos estos resultados, se podría confirmar la hipótesis expuesta inicialmente, donde la familia obtiene un papel primordial sobre el alumnado a la hora de estudiar música. La gran mayoría de familias participantes en este cuestionario enfatiza su gusto por la música, ejerciendo una influencia esencial en el desarrollo educativo posterior de su hijo. Se evidencia que una base musical mínima en casa es determinante para el desarrollo cultural y social de los estudiantes, con actividades tan cotidianas como la asistencia a conciertos o sencillas explicaciones de los instrumentos musicales. Cuando esta base profundiza estudios en un conservatorio o una escuela de música, se puede apreciar notablemente que la familia adquiere aún más importancia, convirtiéndose en un apoyo esencial e imprescindible. Podemos concluir así que para fomentar e incentivar el estudio musical, la familia debe acercar, valorar y fomentar la música dentro del entorno más cercano al alumnado, desde una temprana edad, así como crear dicho acercamiento dentro de un contexto lo más interactivo y lúdico posible. Hasta aquí mi comunicación. Muchas gracias al Congreso Cívico por permitirme dar a conocer mi investigación y a todos los interesados por su tiempo.